Y nos conectamos a esta hora vía telefónica con Jorge Luis Pérez Valeri, nuestro corresponsal en Venezuela, quien está con nosotros desde Caracas. Jorge Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, queremos saber cómo están las cosas en este momento en su país, en Venezuela. Digamos que nos despertamos con un ambiente bastante difícil, un ambiente bastante oscuro, pero después se conoció ese anuncio de que habría una mesa de diálogo programada para el 30 de octubre con mediación de representantes del Vaticano. ¿Esto, Jorge Luis, ha cambiado en algo el ambiente que se estaba viviendo? ¿Qué piensa la oposición de dialogar? Bueno, Paula, digamos que el anuncio del diálogo que se dio esta tarde tomó incluso por sorpresa a algunos de los mismos representantes de la oposición, por lo que ya comenzando causa un poco de suspicacia de cuál va a ser ciertamente la reacción. Decía Enrique Capriles a través de un trino que envió desde su cuenta de Twitter que se había enterado de ese diálogo por la televisión. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de posición que tiene la oposición en torno a este diálogo. Bueno, ¿y qué se sabe, Jorge Luis, de esa toma de Caracas que está programada para este miércoles? Lo que había dejado entrever Enrique Capriles es que pretenden llegar hasta el Palacio de Miraflores, que es como el bastión del gobierno, y ellos nunca en las manifestaciones anteriores han podido llegar hasta allá. ¿Qué tanto se sabe? Claro, Paula, hay mucho temor sobre lo que pueda ocurrir esta semana y te explico que no solo es la manifestación que está convocando la oposición de la toma de Caracas. Digamos que hay un antecedente muy grave que se presentó este fin de semana cuando partidarios del oficialismo prácticamente asaltaron la sede del Parlamento de la Asamblea Nacional cuando se estaba realizando una sesión especial en la que la Asamblea decretó la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Allí irrumpieron algunos partidarios del chavismo, algunos de ellos, y se pudo comprobar que estaban armados, incluso algunos portaban chalecos antibalas, robaron equipos de prensa, robaron celulares, robaron cámaras de grabación e incluso destrozaron algunos otros equipos. Cuando ya uno tiene este escenario, se pregunta qué puede pasar en los días siguientes. Mañana también hay una sesión del Parlamento en donde se va a evaluar este llamado juicio político, que en palabras un poco más formales sobre la presentación del debate, la Asamblea busca analizar o debatir cuál es el estado constitucional de la Presidencia de la República ante los hechos que han venido ocurriendo, principalmente con la suspensión del referéndum revocatorio, y además, a la par de ese suceso, está convocada una manifestación del oficialismo también en el centro de Caracas. Entonces uno comienza a preguntarse qué nivel de conflictividad podría presentarse, por ejemplo, el día de mañana, pero también, como lo preguntabas, el día miércoles, cuando la oposición está llamando a tomar las autopistas de las principales ciudades del país. El clima es de muchísima incertidumbre, las personas en las calles están muy tensas porque no saben en qué va a derivar esta situación. Es una etapa nueva, digamos una etapa inédita en toda la crisis venezolana que ya llevamos años viendo. La oposición sigue acusando al oficialismo que ha salido del camino democrático al básicamente negar la realización de este referéndum revocatorio, pero el oficialismo insiste en que todas sus acciones están enmarcadas en la Constitución y que ha sido la oposición la que insiste en dar un golpe de Estado al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Jorge Luis, mire, justamente me gustaría que nos ilustrara un poco más acerca de ese juicio político del que usted nos estaba hablando y que anunció también la Asamblea Nacional en esta, reunión que tuvo el domingo, que resultó tan frustrada porque pues ingresaron los miembros del chavismo. ¿Cómo se lleva a cabo ese juicio político en Venezuela? Porque cuando nos dicen juicio político todos nos trasladamos a lo que vimos en el impeachment de Brasil, pero tengo entendido que en Venezuela el juicio político no tiene consecuencias jurídicas inmediatas. ¿Es así? Es así, Paula. De hecho, el juicio político no es una figura que exista en términos de, por ejemplo, buscar la destitución de un presidente. En Venezuela, precisamente, el mecanismo constitucional para buscar la salida o revocar el mandato de un gobernante es el referéndum revocatorio. Digamos que en retórica, así lo ha llamado el diputado Julio Borges, que es el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. En el Parlamento ha llamado a la realización de ese juicio político, pero en términos jurídicos el mecanismo por excelencia en Venezuela, así como lo es en Brasil el impeachment, en Venezuela es el referéndum revocatorio. Entonces, pues mañana se tendrá que ver qué es lo que así es cierto está planteando la oposición. El nombre formal del debate pues es la realización de una consulta, de un análisis sobre la situación constitucional de la presidencia de la República. Eso habrá que ver en qué términos o hacia qué punto quiere llegar la oposición. E incluso en el debate de ayer planteaban, por ejemplo, que el presidente podía ser destituido por abandono del cargo, ya sea por
varias razones, ya sea porque se fue de viaje del país sin solicitar el permiso de la Asamblea Nacional, o porque consideraría el Parlamento que el presidente no ha tomado las acciones adecuadas o pertinentes para salvar a Venezuela de la situación económica y social que está afrontando, que sabemos que es bastante crítica. Entonces mañana se conocerá a ciencia cierta de qué se trata este planteamiento que hizo la oposición de llevar al presidente Nicolás Maduro a un juicio político, siendo una figura con la que no estamos familiarizados los venezolanos, no al menos en los términos legales. Jorge Luis, ¿y qué se sabe de las acciones que tenga pensadas llevar a cabo la oposición para hacer que ese escenario internacional presione un poco en la situación que está viviendo Venezuela, que se respete la Constitución, que no se sigan violando tantos derechos, atendiendo un poco el llamado que ha hecho Luis Almagro, el secretario de la OEA, que además es un hombre que ha venido liderando esta bandera desde hace un tiempo ya? Bueno, la acción más inmediata que está analizando la oposición es acudir a la Organización de Estados Americanos precisamente para solicitar nuevamente que sea aplicada la Carta Democrática hacia el país. Hay otras figuras que también ha planteado la oposición en algunos de los discursos que ayer dieron en esta sesión especial de la Asamblea Nacional. Los diputados opositores se planteó, por ejemplo, llevar a las rectoras del Consejo Nacional Electoral hacia la Corte Penal Internacional, esto por la violación de los derechos civiles y humanos en Venezuela a raíz de que se ha suspendido el referéndum revocatorio. Lo más concreto que ha planteado la oposición en primera instancia es acudir a la OEA. Allí ellos están nuevamente exigiendo que sea el secretario general Almagro y el Consejo Permanente de la organización la que finalmente apruebe la activación de la Carta Democrática hacia el país. Ellos insisten en que Venezuela ha abandonado el camino democrático, que esto no representa un régimen de libertades, que no hay Estado de Derecho y que la comunidad internacional, específicamente los países que componen la OEA, deberían de actuar y reaccionar con fuerza hacia lo que está ocurriendo en el país. Muy bien, pues Jorge Luis, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, dándonos, digamos, como esta actualización de la situación, de lo que está pasando en Venezuela. Seguimos muy atentos y, por supuesto, deseándole lo mejor al pueblo venezolano. Buenas noches. Buenas noches, Paula.